Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí una vez más su amigo Luis para traer esta segunda parte del tema que miramos acerca de la Segunda Guerra Judeo-Romana, y donde pudimos mirar en la parte 1 cómo se empieza a levantar esto, cómo se empiezan a levantar en las comunidades judías, en Chipre, en Judea, en Cirenaica y en Alejandría. Empezamos a mirar cómo se empiezan a levantar en armas contra el Imperio Romano. Y para ese entonces el Imperio Romano estaba en guerra contra el Imperio Parto, con Trajano, el César Trajano, al mando de esta guerra. Y mientras ellos están peleando contra el Imperio Parto, el pueblo judío se empieza a levantar en armas y empieza a haber una revolución, un fuerte levantamiento para liberarse del Imperio Romano. Y pudimos mirar ciertos puntos y cómo en Chipre los judíos mataron a más de 240,000 personas. Y entonces Roma, el emperador Trajano, exactamente envía a uno de sus comandantes muy fuertes, muy feroces, que era Lucio Quieto, al cual se le conoció como Quitos. De ahí viene el nombre de esta guerra, que se llama la Guerra de Quitos. Y entonces este gran comandante, bajo la Legión Séptima, va y empieza a sofocar la revuelta. Cuando llegan a Chipre, matan a todos los judíos en esta isla, y prohíbe que cualquier judío pisara esa isla. Y de hecho, si algún judío se atrevía a pisar o tratar de ir, lo mataran. Entonces empezamos a mirar cómo Dion Casio, un historiador romano, hace una exclamación en su libro, o más que todo cómo se expresa de este pueblo judío. Y también narra que en esa época se levantó un judío que se proclamó él mismo siendo el Mesías. Y entonces hasta ahí pudimos mirar el video pasado, y en esta ocasión viene la segunda parte, y vamos a mirar y vamos a avanzar mucho más hasta la muerte del emperador Trajano. Entonces espero que lo disfruten en un sentido que sea de provecho más que todo, y que ayude más que todo a motivar, a sacar el hambre por el estudio e ir a profundizar más este tema, que yo no estoy tocando a profundidad totalmente, simplemente procuro tocar puntos específicos, más que todo para lo más relevante de lo que fue la guerra, ¿no? Lógicamente, si nos pusiéramos a profundizar, estaríamos haciendo una serie de unos 5 o 6 videos exclusivamente de esta segunda guerra, ya que ocurrieron muchas cosas muy fuertes. Pero el propósito más que todo de tu servidor es de que motivarlos, incitarlos a que busquen y que investiguen, que pregunten, que vean un poco de historia, porque el propósito final, la conclusión es por lo cual empecé estos estudios desde los concilios, la primera guerra, y ahorita que vamos para la segunda, es llegar al origen del cristianismo, quién lo fundó, de dónde nace el cristianismo, cómo surge, los primeros, vamos a decir, la primera iglesia o comunidad, como se le puede llamar, pero desde un punto de vista usando la historia y valiéndonos de documentos de historiadores que plasmaron y que vivieron en esa época, y que trataron de llevar una secuencia de todos los sucesos que estuvieron ocurriendo en el primer siglo. Entonces ese es el propósito más que todo, de que les sirva de motivación, si en algo puede servirles de motivación a investigar más allá. Yo verdaderamente, mi intención no es ofender a nadie, ni su fe, ni proclamar
cosas contra X grupo religioso. No, esa no es la intención mía. Más que todo es mi investigación, es lo que yo estoy estudiando, y lo comparto simplemente con ustedes, como un hermano, como un amigo. Simplemente es todo, mi objetivo simplemente es ayudar, si en algo puedo ayudar a alguien, a motivarle a buscar más acerca de este tema. Y más que todo es eso, motivar a la gente a investigar, a indagar, a preguntar el origen de su fe. Aunque muchos pueden decir, pues mi fe está en Cristo o en Jesús o X, ¿no? Y yo ahí no me voy a meter. Yo estoy hablando acerca de la organización, el cristianismo. Entonces, pues sin más, yo los dejo con la segunda parte. Espero que lo disfruten igual que el otro, y muchas gracias verdaderamente por tomarse el tiempo de mirar los videos. Que pasen muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los dejo con el video. ¿Sale? Shalom. Liderada por Lucas, autoproclamado Mesías. Fíjate, aquí está otro Mesías más. De hecho, la historia narra y cuenta en escritos que hubieron varios pretendientes a Mesías. Este es uno más que se apunta a la lista. Los judíos, los judíos en un veloz golpe atacaron los barrios y poblados griegos, destruyeron estatuas y templos griegos dedicados a Júpiter, Artemisa, Isis y Apolo, y también numerosos edificios oficiales romanos. O sea, el imperio romano se fue sobre la idolatría, sobre el paganismo, sobre Roma. O sea, totalmente empezaron a desbaratar. Pero como te digo, no solamente se dio en un local, en una zona como fue en la primera guerra, que fue en Jerusalén. No, estamos hablando, pon en el país en el cual tú vives. Yo, un ejemplo, yo vivo en México, y vamos a poner un ejemplo, y en México vamos a decir que se levanta guerra los del DF, los chilangos, todo sobre los chilangos. No se crea, es broma. Se levantan los del DF, y de repente se levantan los de Tijuana, y se levantan los de Chihuahua, los de Jalisco. Los de Jalisco somos diferentes. Bueno, se levantan los de Colima, los de Michoacán. O sea, ¿sí me entiendes? Se empiezan a levantar en diferentes puntos donde estaban las comunidades judías. Y entonces ahí es donde empieza la revuelta muy fuerte. Y estaban logrando, de verdad te lo digo, estaban logrando mucho. Demasiado, estaban conquistando o se estaban liberando los judíos, estaban logrando muy buenos resultados. Por eso Trajano tuvo que retroceder y enviar legiones. Ahora dice, el célebre historiador romano Dion Casio, en su Historia Romana, ahí pueden checar, Dion Casio, esta persona que escribió, el historiador romano, en su obra que se llama Historia Romana, describe la terrible masacre que se desencadenó, refiriéndose a Lucas, lo que miramos, el que se autollamó Mesías. Él lo llama como Andreas. Ahora, esto es lo que él dice en su libro Historia Romana. Dice, en aquel tiempo los judíos que vivían en Cirenaica, teniendo como capitán a un tal Andreas, mataron a todos los griegos y romanos, se comieron su carne y entrañas y se bañaron en su sangre y se vistieron con sus pieles. Mataron a muchos de ellos en extrema crueldad, desplazándolos desde encima de la cabeza abajo, por medio de sus cuerpos, arrojaron a las fieras a algunos, mientras que a otros los forzaron a luchar entre ellos, en tal medida que llevaron a la muerte, escúchame, a 220,000. O sea, ahora, a esto que dice aquí, que comieron sus carnes y se bañaron en sangre y que se vistieron sus pieles, ese es un, vamos a llamarlo, un sentido figurado, una manera de exclamar, de narrar algo que fue muy grave, fue muy fuerte,
pero es como nosotros cuando dice, está lloviendo a cántaros, o sea, no está lloviendo ni a cántaros, o sea, está lloviendo, pero está muy fuerte, y lo queremos decir. Acá, no, fue una batalla tan feroz que hasta la tierra tembló. Ni tembló la tierra, ni hubo truenos, nada, simplemente estuvo fuerte la pelea, se acabó. Esto es lo que, pero como sabes, la filosofía y los escritores le ponen ahí su toque, su crema a los tacos, como le dicen, ¿no? Entonces, fíjate lo que mataron los judíos a más de 220,000. En esta guerra, te digo, aquí tomé esta imagen, se puede mirar tanto los judíos tenían a Roma así literalmente, así los tenían. O sea, los romanos, y mira la carita de este huyendo, de veras, ya no la libraban, ya el imperio romano, las legiones, ahí estaban verdaderamente perdiendo, estaban perdiendo muchos soldados, muchas bajas en su ejército, por causa, porque acá se unieron todos los judíos, todas las comunidades se unieron como un solo hombre a pelear por su libertad, para poder tomar otra vez Jerusalén y poder quitarse la bota ahora del emperador romano. Ahora, mira, dice, es que esto se me falla. Dice, estos testimonios, aunque quizás no deben ser tomados al pie de la letra, lo que te digo, sin duda son interesantes para ver la imagen negativa de los judíos que los judíos tenían en Europa como pueblo odioso y misántropo. Ahora, lo que trato de poner aquí o de explicar es que cuando un historiador narra estos tipos de hechos de un pueblo, o sea, que es los del pueblo judío, y lo expresa con una, valga la redundancia, con una expresión verbal muy fuerte, exagerada, eso demuestra simplemente el odio, el resentimiento, no sé qué palabra usar, pero el desprecio, eso es lo que quería buscar, el desprecio que tenían hacia ese pueblo judío. Y lo llama pueblo odioso y misántropo. Fíjate, yo te soy honesto, esa palabra misántropo se me hizo muy fuerte y por eso la quise poner aquí. Y fíjate lo que significa. La palabra misántropo deriva del griego misántropos, que se compone de dos vocablos, misein, que significa odiar, y antropos, que se refiere a persona. Por lo tanto, etimológicamente, misántropo se refiere a una persona que odia a otras personas. Fíjate, a los judíos se les consideraba ese pueblo, un pueblo que los judíos eran los que odiaban a otros. Así ellos llegaron a tener esa imagen. Yo no estoy diciendo, escúchenme por favor, yo no estoy diciendo que son así los judíos, que fueron así. No, te estoy diciendo que esa era la imagen que este escritor estaba percibiendo, o era vamos a decir, su punto de vista de este pueblo, y lo llama así, un pueblo odioso, y lo llama un pueblo misántropo. Dice, por lo tanto, o sea, significa una persona que odia a las personas. Misántropo es una actitud social y psicológica, y de manera general se manifiesta socialmente al no querer la compañía de otros, y psicológicamente por su mal temperamento. Sinónimos de misántropo tienen que ver con las palabras huraño, arisco, asocial y inaccesible. O sea, en pocas palabras, lo que este escritor trataba de decir, que era un pueblo odioso, era un pueblo antisocial, era un pueblo que, vamos a decir, introvertido, que solamente ellos ellos solos, ¿sí me entiendes? Su comunidad, se cuidaban ellos y miraban a todos los demás pueblos como inferiores, es eso lo que trata de decir este escritor de este pueblo judío. Y eso tiene, vamos a decir, no su justificación, sino su expresión
que él hace de ellos, del pueblo, viene a raíz de que el pueblo judío era muy reservado, se guardaba en comer ciertos alimentos, guardaban un día el Shabbat, eran muy estudiosos, eran muy aseados, muy limpios. O sea, estamos hablando de un pueblo muy diferente para en ese entonces lo que era el pueblo romano, los griegos, que hacían sus bacanales, sus orgías, que donde era totalmente un descontrol, era un descontrol en aquel entonces. Entonces, por eso también se le tenía un cierto odio y desprecio al pueblo judío, ¿no? El antisemitismo que se le llama. Dice, pero la rebelión de la diáspora no se limitó solo al norte de África. Mientras Trajano estaba ya en el Golfo Pérsico luchando contra los partos, muchedumbres de judíos fanatizados por los rabinos se alzaron en Rodas. Fíjate dónde se levantaron: en Rodas, Cilicia, Siria, Judea, Mesopotamia y el resto de Noráfrica, para llevar a cabo la limpieza étnica contra las poblaciones europeas. En Chipre tuvo lugar la peor matanza de toda la rebelión. 240,000 europeos fueron masacrados y la capital de la isla, que se llama Salamis, fue totalmente arrasada. O sea, Chipre, vamos a mirar aquí, Chipre es esta isla. Todas estas comunidades se levantan. Aquí empieza la rebelión cirenaica. Pasa a Egipto, lo que era Alejandría, Judea, Siria, Antioquía y Chipre. Aquí en Chipre es donde mataron 240,000. No, los judíos mataron a 240,000 griegos, o vamos a decir gentiles, pues, por no usar un lenguaje más entendible así. Todo esto, aquí es donde viene, acá está Galacia. Pongo estos mapas para que te des cuenta que esto es el Imperio Romano. Todo esto es el Imperio Romano, lo que viene siendo color como púrpura o moradito o rosa, no sé. Y esta zona, Armenia, Mesopotamia, lo que había, todo este territorio es el que te digo que había conquistado Roma, que después lo pierde porque los partos una vez más llegan y por causa de la rebelión. Ahora, ¿qué es lo que hace Trajano? Para sofocar la rebelión en Chipre y Siria y los territorios recién conquistados de Mesopotamia, Trajano envió a la legión séptima, que se llama Claudia, a las órdenes del general Lucio Quieto, que se le dice Quitos. Por eso se le llama, Roma le pone en honor a este general, que se llamó Lucio Quieto, por nombre Quitos. Fue el que pudo sofocar esa rebelión. Por eso Roma le da el honor a esa guerra con el nombre de este general. Entonces Trajano manda a este general a apaciguar todo lo que está pasando en Chipre. Perdón. Dice, en Chipre, Quieto o Quitos hizo exterminar a toda la población judía de la isla. Escúchame. Y prohibió por ley, bajo pena de muerte, que ningún judío pisase Chipre, incluso si se trataba de un náufrago que aparecía en la playa, debía de ser ejecutado en el acto. O sea, llega Quitos, el comandante, con esta legión a Chipre, donde habían matado los judíos a 240,000, y la legión empieza a matar judíos, los empieza a matar, se extermina todo lo que era judío, quedó exterminado en Chipre. Y no solamente eso, sino que Quitos dice, miren, como esta es una isla, si por casualidad hay una embarcación y hay una tormenta, en esa tormenta se hunde el barco, es destruido el barco, y en ese barco van judíos, y de pura casualidad esos judíos llegan a la isla como náufragos, inmediatamente los matas, porque es ley. No quiero nada que tenga que ver con judíos. Ahora, tú me puedes decir, hermano, pero Luis,
varón, que me dice, brother, pero ¿esto qué tiene que ver con la iglesia? Escúchame, te estoy diciendo, todo el odio, el recelo, el resentimiento, el coraje que se están teniendo pueblo contra pueblo, Roma contra judío. Escúchame, los romanos no querían saber nada que oliera a judío. Ellos no querían saber de fiestas judías, no querían saber de Mesías judíos, no querían saber de Torá judía, no querían saber de Shabbat judío, no querían saber de nada judío. Escúchame. Y yo te estoy explicando que las comunidades que sembró o que formó Pablo con Bernabé y los demás discípulos que salieron a la diáspora, ellos eran una comunidad judía, no había cristianismo. Y por consiguiente, Roma está contra todo lo que huele judío, contra todo lo que se llame judío, contra todo lo que represente judaísmo, contra todo, es una persecución. Ya es la segunda guerra que se revelan. Escúchame, quiero que pienses y medites en eso. Métete a este tiempo. Vamos a pensar que tú y yo somos gentiles. Yo soy griego, porque la verdad me gusta la filosofía griega. Ok, yo soy griego. Y tú eres romano. Te voy a dar chance. Eres romano. Ok. Tú y yo nos juntamos o vamos cada Shabbat con los judíos. ¿Por qué? Porque nos gusta la Torah, nos gusta los mensajes, nos gusta el estilo de vida, y hemos creído en su Dios, en el Eterno, y hemos creído en su Mesías. Vamos a pensar así, en el Mesías Yeshua. Y nosotros, gracias a la prédica de Pablo, entramos a esa comunidad. No somos circuncisos, pero por la predicación de Pablo estamos dentro. Ahora, está esta segunda guerra. Está prohibida la Torah, la que tú y yo nos leen, en la que estamos aprendiendo de la Torah. Los principios, las leyes, la manera de vivir, la manera de honrar a Dios, todo lo están enseñando a través de eso. Pero ya no hay Torah, porque la prohíben. ¿Cómo la vamos a leer tú y yo? Ahora, prohíben el Shabbat. Ahora, Roma está contra todo judío, todo lo que huele a judaísmo. Ahora, tú y yo, como gentiles, ¿cómo crees que nos vamos a sentir en una comunidad judía? Quiero que pienses, por favor, en eso. Quiero que pienses y que trates de meditar. Nadie te está presionando, nadie te está diciendo que nada. Tú tranquilo, medita y piensa, ¿qué harían o qué hicieron o qué pensamientos estarían formando esos gentiles que estaban de hermanos, de aliados, por llamarlo así, en una alianza con el pueblo judío, por causa de que habían creído en su Dios y habían creído en su Mesías? Pero Roma está contra los judíos, y yo voy a una comunidad judía, pero yo amo a ese Dios, yo amo a Yeshua, yo lo quiero. Pero si me mira mi propio imperio, que yo me voy y me congrego o me junto o hago ronda con los judíos, ¿qué van a pensar de mí? Que soy o uno igual que ellos, que estoy a favor de su revuelta, de sus rebeliones, y que soy un traidor al imperio, al César, a Dios en la tierra, al Hijo de Dios, al César. ¿Qué crees que empiezan a hacer los líderes gentiles que ya están tomando el control de las comunidades mesiánicas? Porque cada vez había más judíos, ahí nomás te la dejo. ¿Estás mirando? Entonces, las comunidades, si una comunidad judía del primer siglo, vamos a ponerlo así, del primer siglo, había, vamos a una cifra normal. Si en una comunidad judía mesiánica estaba los fundadores de la comunidad judíos, vamos a decir 20 judíos, una comunidad judía que se fundó con 20. Después varios judíos de la diáspora llegaron y se añadieron otros 20, ya son 40 judíos. Pero gracias a que Pablo predicó y que en Jerusalén se les dio chance de que entraran,
sin circuncisión, solamente que se abstuvieran de comer sangre, de ahogado, de la idolatría, de guardar el Shabbat, que tienen que guardar el Shabbat. 7, los que le llaman las 7 leyes Noahic, o de Noé. Entonces, toda esa gente, 40 judíos, y de repente entran 5 gentiles. Llega Pablo y predica, y mucha gente gentil se mete. No, tú no creas que empezaron a llegar de 1, de a 2. No, llegaban de a 15, de a 20, de a 50. Vámonos, ¡fum! Porque fue un crecimiento tremendo, Fue un crecimiento tremendísimo. O sea, Pablo la hizo, pero la hizo. Ahora, 40 judíos y se meten el doble, 80 gentiles. Estamos hablando de una comunidad de 120 personas. Escúchame, 120 personas. La mayoría gentil. Y creciendo en gentil. ¿Qué crees que empiezan a hacer los hijos de los judíos? De judíos, se empiezan a casar con las hijas de los gentiles, pero que iban a su comunidad, porque se empezaron a enamorar. No creas que se juntaba uno allá y otro acá, no, porque ya era permitido, porque los unía algo en común, los unía primeramente el Eterno, Dios. Segundo, los unía su Mesías, haber querido en el Mesías. Tercero, que guardaban sus fiestas, que guardaban el Shabbat y estaban aprendiendo Torah. Entonces eran parte de la comunidad, pero aún con sus cositas, sus recelos, pero bueno, ya estaban conviviendo. Cuando empiezan este tipo de guerras y empiezan estos conflictos, ¿tú qué crees que empieza a haber? 40 judíos contra 80 gentiles. ¿Qué crees que empiezan a ver en los gentiles? Oye, están persiguiendo a estos, nosotros estamos junto con ellos, que nos van a hacer igual, pero nosotros no somos así, somos romanos, somos gentiles. Quiero que pienses a meditar, por favor. Quiero que te voy a dejar eso no digo de tarea, pero eso para que medites, para que te empieces a dar cuenta cómo se empieza a deslumbrar un pensamiento en las comunidades gentiles, mesiánicas. Empiezan a decir, oyes, pero nosotros no somos rebeldes, o sea, nosotros lo único que queremos es a Dios y a Jesús, al Mesías. Nosotros no tenemos problemas con Roma, o sea, no queremos, no somos rebeldes con Roma, no. ¿Qué crees que empieza a pasar? El liderazgo, ¿qué crees que empiezan a hacer? ¿Qué crees que empiezan a formar internamente pensamientos? Todo eso lo vamos a mirar en el siguiente video. Ahora sí me vi como el chavo en el siguiente video. ¿Por qué? Porque esto quería yo poner el fundamento, quería poner la base del contorno, del contexto que se estaba viviendo, porque después, en el siguiente video vamos a mirar exclusivamente, escúchame, vamos a ver exclusivamente a los líderes que en esa época se levantaron, y vamos a mirar el pensamiento de esos líderes y cómo empiezan a buscar una separación a causa de estas guerras. Te vas a dar cuenta del pensamiento de esos que hoy en día el catolicismo y el cristianismo juntos veneran y honran y les llaman padres de la iglesia. Y te vas a dar cuenta cómo usaron, no quiero decir, no voy a usar esa palabra, pero cómo a través de su manera de pensar fueron buscando controlar, y lo lograron, y poder separar más que todo al pueblo gentil de la misma comunidad judía que antes estaban unidos. Esos famosos padres van a empezar a buscar separarse para parecerse menos judíos, porque Roma está contra los judíos. Acuérdate, les están prohibiendo la Torah, el Shabbat, y con esta segunda rebelión, olvídate. Te puedes imaginar, vamos a pensar esto, ya para terminar con estos dos. Vamos a decir que yo soy un soldado romano, ¿no? Vamos a decir, soy un soldado romano
Y yo participé en esta Segunda Guerra. Y yo tengo mi esposa, mis 2 hijas. Y de repente una hija mía me dice, papá, fíjate que me quiero casar, ya he platicado con una persona y quiero casarme. Y yo, no, está bien, ¿quién es? Oh, él se llama Joseph ben Zacarías. José, hijo de Zacarías. O sea, en el puro nombre, yo soy romano, escúchame, mi hija es romana. En el puro nombre que me dice Joseph ben Zacarías, hijo de Zacarías, en ese momento me están jalando las orejas así, porque yo me acabo de arriesgar mi vida peleando contra esos revoltosos. Yo no digo que son, estoy hablando del pensamiento. Estoy dando mi vida, murieron amigos míos, miré morir decapitado a un soldado, a otro compañero. Yo fui herido con una lanza y mi propia hija se va a casar con un judío porque ella lo conoció, porque ella va a una sinagoga donde se predica la Torá y les hablan de un judío Mesías. ¿Qué crees que yo voy a decirle a mi hija? Pues esos problemas se daban en ese entonces. Si en una familia normal se daban, ¿cómo crees que Roma miraba que se juntaba un grupito en una casita a leer la Torá? ¿Qué crees que reaccionaba? Escúchame, por favor, porque todo eso tiene mucha influencia y tiene mucho que ver en la separación y en el nacimiento del cristianismo como tú y yo conocemos. Pero eso lo vamos a mirar más adelante. Y ya para terminar, mira lo que dice el último. En toda la rebelión de la diáspora, bastante más de 500,000 de europeos fueron masacrados, fíjate. Principalmente los pertenecientes a los estratos sociales más nobles de Cirenaica, Chipre, Egipto y Babilonia. Trajano, famoso Trajano emperador. En el año 116 Trajano cayó enfermo y emprendió el viaje de vuelta hacia Italia. Su salud declinó en la primavera y en el verano del 117 es cuando se pone más grave. Entonces él cae muy enfermo, muy fuerte. Él se regresa de la guerra y en el verano del 117 es cuando ya está, vamos a decir como dicen, en sus últimas. Y cuando llegó a Selinus de Cilicia, que más adelante se llamó Trajanópolis, o sea, fíjate, le cambiaron el nombre en su honor, murió repentinamente de edema el 9 de agosto del 117. Ahora, yo, la verdad, soy sincero, esta enfermedad se me hacía medio rara, me puse a investigar y dice que edema, la enfermedad es la presencia de exceso de líquido en algún órgano o tejido del cuerpo, que en muchas ocasiones se puede apreciar a través de una hinchazón. Se te hinchan las piernas o los brazos, y retención de líquido. Trajano murió en el 117, el 9 de agosto del 117. Entonces quiero dejarle hasta ahí, porque a la muerte de Trajano, su sucesor es Adriano. Y aquí vamos, y Adriano es el que se avienta la tercera guerra, que es lo que vamos a mirar el siguiente video. Aunque en el siguiente video quiero tocar solamente, como dije, los famosos padres de la iglesia, sus nombres, quiénes eran, qué es lo que pensaban, qué es lo que escribieron, qué es lo que empezaron a transmitir a través de sus escritos, de sus pensamientos, y cómo se empieza a mirar una separación de esas comunidades que anteriormente estaban muy unidas, que convivían juntos, que partían el pan. Acuérdate que en el libro de Hechos está un caso en donde Pedro va a Antioquía, creo que es Antioquía, Pedro. El chiste es que está Pablo con todos los gentiles comiendo, y llega Pedro y está comiendo con ellos, con los gentiles. Te recuerdo que para el judío no era bien visto comer
junto con o sentarse a la mesa con un gentil. No es porque no lo querían, escúchame, aquí mucha gente no entiende esto. Había un mandamiento que no está en la Torá escrita, pero sí está en la Torá, en el Talmud, pues, vamos a decir. Es la Torá oral, en la interpretación. Y los judíos lo que hacían era de que para guardar el mandamiento de la Torá, hacían mandamientos alrededor del mandamiento. Supongamos, este es un mandamiento, y para evitarte, los sabios, los rabinos, los sabios judíos, para evitar que tú cayeras en pecado, cometieras error, que viene siendo pecado significa infringir la ley de la Torah o del Eterno. Entonces, para evitar que tú pudieras hacer, lo que hicieron es, pusieron mandamientos alrededor del mandamiento principal. ¿Con qué propósito? Para que ni siquiera te pudieras acercar a infringir esa ley. Entonces, uno de los mandamientos de la Torah es de que el judío no puede comer cosa inmunda. No puede comer, vamos a decir, carne de puerco, carne de cerdo. Lo dice la Torah. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Para evitar que tú llegues tan siquiera a comer de esto. Entonces, si yo soy judío y vivo en una comunidad gentil, el gentil no conoce de este mandamiento. Entonces el gentil come puerco, murciélago, culebra, come ratones, come alacranes, cucarachas, come lo que sea, porque ellos no tienen ley. El judío sí. El judío, el Eterno le dice, tú eres pueblo santo y te me guardas santo, porque yo soy santo. Y te doy alimentos que tienes que comer y alimentos que no tienes que comer. Y un alimento que no debes de comer es el puerco, el cerdo, el cochinito, el choncho, como le quieran llamar, no sé qué en otros países, un marrano. Ok. Entonces los sabios dijeron, hey, como sabemos que los gentiles no tienen esta ley y no tienen noción, no tienen conciencia de lo mal que es eso, que daña y que ofende al Eterno, entonces, como yo vivo rodeado de gentiles, voy a poner cerco. Mandamiento es no comas, no compartas la mesa con un gentil, ni siquiera comas junto con él. Ahora, ese no está en la Torá, pero en la Torá escrita, pero sí en la Torá oral. Entonces, cuando Pablo está sentado con los judíos comiendo con los gentiles, llega Pedro y se sienta y ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues bien, aquí, mira, está, pues échale un taquito y pum, pum, empiezan a botanear. Y entonces vienen de parte de Santiago, de Jerusalén, esto está en Hechos, y llega, y cuando Pedro ve que vienen los jefes de allá, ¿qué es lo que hace? Espérame, ahorita vengo, voy al baño. Se va. ¿Y qué es lo que hace? Ya no regresa a la mesa, va y se sienta y se aparta y se empieza a sentar con los judíos. O sea, dos cosas aquí. Una, que te das cuenta que los judíos ya podían, o sea, ya estaban en proceso de adaptación, estaban aceptando ya al pueblo gentil, pero había una convivencia. ¿Sí me entiendes? Ahora, todavía estaba el recelo, como no, espérame, pues se da. O sea, todavía está eso. Acuérdate que a Pedro también en una visión le dice, baja un manto, le dice, Pedro, mata y come. Y Señor, tú sabes, yo nunca he comido nada impuro y no llames impuro lo que yo, o sea, todavía Pedro testifica cuando va a la casa de Cornelio y le dice, ustedes saben, varones, qué tan despreciable o tan horrendo es, por llamarlo así, parafraseando, es que un judío entre a la casa de un gentil. O sea, todavía cuando están en el otro ejemplo, cuando están Pilatos en el famoso relato donde está con Jesús y lo tienen que sacar al pretorio porque los judíos no podían entrar al lugar de los romanos. Por eso lo hicieron en un patio fuera, porque el judío no tenía acceso, porque ellos se cuidaban. ¿Sí me entiendes? Todo eso tiene mucho que ver. Entonces, todo esto es lo que vamos a empezar a mirar. Cómo empieza a cambiar, cómo todo eso lo empieza a transformar
estos padres, cómo se empieza a ver la separación, cómo se empieza a ver la separación de esa comunidad que se llevaban también en los primeros años de su gestación. Entonces, pues yo sin más me despido, espero que esta pequeña exposición sirva más que todo para motivar e incitar a la gente a buscar más. La verdad, mira, me han preguntado y me han hecho y me piden mi opinión, que qué yo pienso de que si Jesús es el Mesías o no, que qué pienso yo de esto, o sea, verdaderamente yo creo que la opinión mía en cierta forma no tiene que tener un valor en el sentido de a lo que yo te estoy mostrando o a lo que tú vas a creer o no creer. O sea, porque mucha gente se va por eso. Miran una exposición de un maestro. Yo no me estoy llamando maestro, simplemente un ejemplo. Soy un hermano común y que simplemente me gusta el estudio y comparto lo que estoy descubriendo y lo que estoy aprendiendo y lo comparto así tal. Pero mucha gente comete ese error de que en cuanto mira una exposición y hay algo que le sacude un poquito su creencia o le sacude su piso, su fe, algo, lo primero que hacen es, en vez de ir a investigar, en vez de tomar libros, en vez de buscar una secuencia de lo que se está hablando, de esta persona que está exponiendo, X, que sea, en vez de hacer, lo primero que hace es, a ver, ¿tú qué crees? ¿Si crees que esto es el otro o no? O sea, como diciendo, si dices que sí, bueno, entonces investigo. Si dices que no, entonces no. No, espérame. O sea, aquí no importa, aquí lo que debe importar es qué tanto tú quieres conocer esto. O sea, qué tanto tú quieres llegar a profundizar en estos temas. En serio, verdaderamente. O sea, qué tanto es tu deseo de ir más allá de lo que se te ha dicho, lo que se te ha enseñado. O sea, si no tienes un deseo por ir más allá, en buscar, aquí no estamos hablando, no estamos tocando ni a Dios, ni estamos tocando a Jesús, ni estamos tocando doctrinas, nada. Yo te estoy hablando de historia, de que tú lo puedes comprobar en libros. La historia eclesiástica de Eusebio, de Sarea, el catacumba, los mártires de las catacumbas, historia del cristianismo. Puedes mirar Flavio Josefo, la historia de los judíos, las guerras de los judíos, están ahí, hay muchos libros, hay demasiado material hoy en día como para decir, oye, espérame, lo que tú dices está mal. No, sabes que, ok, es tu opinión, pero créemelo. O sea, yo trato de buscar, leo libros, pregunto, me informo, veo de otras personas, aprendo de otras personas. Y verdaderamente esto es con el único propósito es de motivarte a que tomes tú el control de tu propia fe y no dejes que sea manipulada por alguien que verdaderamente no le interesa ni aprender, no le interesa ni investigar, ni crecer, sino que lo único que le interesa es tu dinero. Y lo tengo que decir así claramente. Entonces, verdaderamente, si tú tomas la responsabilidad maduramente de decir, tengo que llegar, tengo que saber, a ver, esto me pareció como medio fuerte, voy a investigar, y tienes que ser sincero. Si la historia te lo comprueba, aún si la ciencia y todo te dice que tu creencia en lo que se te ha dicho está mal, maduramente, como hombre de Dios o mujer de Dios, ya madura o maduro, tienes que aceptar la realidad. Y si tienes que hacer cambios de paradigmas, y si tienes que hacer cambios de conceptos ideológicos, hazlo, verdaderamente. Estamos tratando de llegar al punto de conocer en dónde nació el cristianismo, porque se ha dicho y se ha informado y se ha predicado que Jesús es el creador del cristianismo, y Jesús no creó el cristianismo, honestamente. Es más, vámonos más allá. Si Jesús hubiera dicho, fíjate, escúchame lo que te voy a decir. Si Jesús les hubiera dicho o les hubiera hablado a sus discípulos de que el plan era meter a los gentiles a la comunidad judía, les hubiera
les hubiera preparado. O sea, el hecho que te digan que hay un concilio de los 12 apóstoles y los demás que habían creído, escúchame esto por favor, el hecho que en la carta, o perdón, en el texto del libro de los Hechos, te dice que se tuvieron que juntar la iglesia o la comunidad en Jerusalén y mandar traer a Pablo y a Bernabé para que les explicaran por qué estaban introduciendo a los gentiles. Eso te dice a ti dos cosas. Una, que Jesús nunca habló de eso, y la otra, que no era permitido que los gentiles entraran. O sea, y eso es judaísmo. Te lo tengo que decir, eso es judaísmo. O sea, ¿por qué en la primera iglesia hay rechazo a que el gentil entre? ¿Por qué? Eso te dice que su maestro no les explicó. Entonces, ahí hay conflicto de ideas y de teologías y de doctrinas. Entonces tú dices, no, esto no concuerda. No, espérame, sí concuerda. O sea, no concuerda con lo que te dijeron. Pero cuando miras la historia y empiezas a mirar los puntos y dices, ah, caray, aquí como que me engañaron, ¿qué hago? No, pues ¿qué haces? Investiga y date por ti cuenta, tú solo, date cuenta, o tú sola, date cuenta de lo que se está hablando. Y te vas a dar cuenta que estamos así, separados de lo que pasó, de lo que ocurrió. No, y dice la Biblia que vendrán cosas peores. No, eso fue una broma. No, pero en serio, ya para dejarnos. En serio, mi opinión como de fe, yo no te la voy a dar. Ahí, sé buen observador y tú te vas a dar cuenta. Pero yo te estoy exponiendo este punto de vista, de lo que está, la historia, la investigación y lo que ha salido ahí. Como te digo, si tú tienes otro concepto y me dices, ¿y tú qué crees? ¿Tú qué crees? No, espérame, yo lo que crea es lo mío. No, ¿tú qué vas a hacer con esta información? Sea poquita o mucha o mediana o sea cualquier cosa, pero si hay algo que verdaderamente te llamó la atención y tú sientes que por ahí va un hilito que te va a ayudar a crecer, a confirmarte, o simplemente te va a ayudar a salir de donde tú ya quieres salir y no sabes cómo. Es la verdad. Sale, yo te dejo o los dejo, me despido. Nos estaremos mirando a la siguiente ocasión con los temas de los personajes, las doctrinas que empezaron a salir, y empezar a mirar, y vamos a tocar poquito de Adriano, lo que empezó a hacer. Dale, porque es bien importante la tercera guerra. Ahí viene lo bueno. Sale, me despido, que pasen muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bendiciones. Shalom.